Héctor, ¿me miras, por favor? Estamos en vivo. José, ahorita que comencé a transmitir, nos sale el link y lo mando al grupo. Listo, dale, perfecto. Estamos en vivo en este momento. ¿Listo? Planeadas, pero por fortuna estas redes nos permiten encontrarnos y poder escuchar a tantas personas que tienen que decirnos cosas muy, muy interesantes sobre los animales y sobre la relación que tenemos con los animales en nuestra ciudad y por supuesto sin desconocer un contexto nacional, porque recordemos como capital también tenemos unas responsabilidades nacionales y digamos, siempre tenemos que tener muy en cuenta ese entorno, especialmente, claro, la ciudad-región. Vamos a estar un ratico por aquí quietos mientras se van conectando los ciudadanos y ciudadanas. En este momento reportan 58 personas aquí listas. Entonces, hay alguien que, Jonathan, dice que no hay sonido. No sé si sea el caso que Jonathan sí le suene o que efectivamente nadie esté oyendo. Les comento aquí a los compañeros. Jenny Moreno está con nosotros apoyando esta labor comunicativa. Está Guillermo. Qué pena, yo no me acuerdo el apellido de Guillermo, discúlpenos, pero es nuestro genio de los sistemas, un compañero brillante de la subdirección, Jenny también de la subdirección de cultura, y también está Laura, que es del equipo de comunicaciones. Ellos no los ven ustedes acá, pero pues quiero contarles que ellos están ahí atrás posibilitando que pues podamos acá conectarnos con ustedes. Recuerden que la Subdirección de Cultura y Gestión del Conocimiento tiene a su cargo la participación, obviamente la cultura, digamos, la parte pedagógica de este tema con los animales y la parte investigativa. Entonces, pues bueno, pues los compañeros están apoyando para que podamos salir y en aras de la participación, pero también en aras de la pedagogía y esa construcción de conocimiento, pues la idea es vernos por acá los domingos y ver diferentes temas. Ahorita entonces les voy a contar muy bien el tema acotado del que vamos a hablar y les voy a presentar a los invitados tan interesantes que tenemos hoy. Entonces vamos a dejar un ratito el banner aquí con música mientras se van conectando. Quienes están conectados, por favor, no se vayan a ir, aquí los esperamos, el tema está súper chévere. Entonces nos vemos en un rato.
Bueno, entonces ya vamos a entrar en materia aquí en nuestro encuentro de hoy de este Facebook Live con un tema que es de absoluta importancia para estos esfuerzos que se hacen por los animales. Sucede que a veces tenemos un poco más en el foco a los animales de compañía. Finalmente, a los gatos y a los perros los tenemos más cerca y efectivamente son muchas las afectaciones que ellos tienen de parte de nosotros, de los Homo sapiens, pero a veces también se pierde un poco de vista la importancia en sí de los animales silvestres y hoy vamos a hablar de ellos. Si bien podemos en algún momento tener una breve alusión al tema de los animales domésticos, pues nos vamos a centrar en los silvestres. Y es que si uno habla con una importante cantidad de ciudadanos en nuestra ciudad, a veces la gente pierde un poco de vista que en esta ciudad habitan animales silvestres. Hoy donde cada uno de ustedes está sentado, donde yo estoy sentada, donde está el edificio, casa donde vivamos, había un humedal o algún tipo de ecosistema sabanero donde habitaban un sinfín de especies. Pero obviamente todos sabemos por la colonización y bueno, por todos estos fenómenos históricos que hemos tenido, pues fuimos rompiendo lo que se conoce como la estructura ecológica principal y planeamos nuestras ciudades de una manera donde cortamos la conectividad para todas aquellas especies, algunas completamente sabaneras de aquí, otras que migran en ciertas épocas. Esas migrantes, por ejemplo, cuando llegan a Bogotá ya no encuentran los espejos de agua suficientes para poder tener sus procesos que durante millones de años en sus procesos evolutivos tuvieron aquí en este territorio, ni qué decir, por supuesto, de aquellos silvestres que a veces incluso desconocemos. Si nos ponemos aquí, algunos a hacer una lista de cuáles son los animales silvestres de Bogotá, seguramente vamos a nombrar solo una mínima parte. Y pues hay una situación y ya la hemos nombrado aquí, tiene que ver con todo este tema del COVID-19, estamos encerrados en nuestras casas y pues los animales al parecer están retomando un poquito esos espacios o por lo menos se están oyendo más porque ya no están esos ruidos, si bien hay carros, claro está, pues no es ese flujo de carros, digamos, las dinámicas que normalmente los humanos hemos tenido en esta ciudad, digamos, ¿no? Con nuestras diferentes actividades, pues han impedido que esa fauna pueda desarrollarse como antes lo hacía, pero también el hecho de que estemos en nuestras casas, pues ha planteado un nuevo escenario y de eso vamos a hablar, y de un contexto incluso mundial donde este tipo de cosas están pasando. Para eso tenemos unos expertos súper interesantes. Además que vamos a hablar de las carreteras, porque recordemos que de la forma en que manejemos nuestros carros, de la conciencia que tengamos de la existencia de vida que rodea esas carreteras que trazamos, pues también depende que se salven muchos animales, tanto silvestres como domésticos. Entonces, pues precisamente voy a comenzar presentando a un invitado muy, muy especial. Eh, yo le voy a regálenme un segundo porque esto tiene que ser con toda la información. Regálenme un segundo, qué pena. Regálenme un segundo porque yo lo tengo que presentar bien como es. Bueno, Luis Felipe Lota es nada más y nada menos que la persona que desde la Nación se encarga de los temas que tienen que ver con las vías. Eh, eh, Recordemos que nuestra topografía es extensa, tenemos un país muy grande y todas esas carreteras cruzan por pues, lo que alguna vez fueron ecosistemas. Obviamente hay un desarrollo y es requerido que lleguen, digamos, las carreteras a lugares apartados, pero toda esa parte que tiene que ver con las carreteras, pues precisamente de la Agencia Nacional, perdón, sí, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, imagínense, salvar vidas, pues está Luis Felipe acompañándonos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme a este espacio y pues para mí es muy importante también hablar
de otras vidas. Yo todos los días tengo que trabajar por salvar vidas humanas, por evitar siniestros viales, y pues hoy me invitan a hablar sobre las vidas de nuestros animales, tanto pues hoy especialmente silvestres, pero pues también nosotros tenemos que trabajar sobre otros animales que podemos encontrar en las vías. Exacto, la vida en general que debe ser parte de nuestra inteligencia vial, de nuestra conciencia en las carreteras. También contamos con uno de nuestros compañeros de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del área de investigación. Él se llama Johan Moreno, es biólogo y es una persona que ha estado durante mucho tiempo conectado con hacer ciencia ciudadana. Esa actividad tan hermosa que hemos podido ir desarrollando a lo largo de la historia los seres humanos, que es nada más y nada menos que la ciencia, desde la construcción ciudadana. Johan, bienvenido. Muchas gracias y aquí para tratar de compartir a ustedes todo este tema de las nuevas aplicaciones que hay para pues acercarnos a la fauna silvestre de una forma tanto segura para ellos como para nosotros y aportar a la ciencia. Bueno, también está José Fernando González. Él es biólogo, magíster en conservación y es PhD en ciencias. Es el director de PROCAT, que es una organización internacional que tiene presencia en Colombia y trabaja los temas de agua, tierras y, por supuesto, los animales silvestres. Bienvenido, José Fernando. Natalia, muchísimas gracias, encantado de estar acá, hablando un poco de la biodiversidad bogotana, que son esos habitantes a veces olvidados, pero que sin duda alguna nos hacen ser un lugar único en el planeta. Gracias. Y está Carlos Rincón Calú. Él es una persona que lleva muchísimos años registrando la vida en nuestro país, la vida natural, y es el director de Endémica Estudios. Él es productor de cine, de televisión, de toda esta parte que puede llegar a generar tanta conciencia, y ha hecho unos documentales impresionantes sobre la biodiversidad en Colombia, y es cofundador de una nueva iniciativa que se llama Anima Fauna, que es para observar a la fauna durante el COVID-19. Bienvenido, Carlos. Gracias, Natalia, por la invitación. Estamos aquí para hablar un poquito de Anima Fauna, de la motivación que la gente puede llegar a encontrar alrededor de la documentación de la fauna diariamente desde sus ventanas. Entonces, que esa motivación no se vaya a perder más adelante. Bueno, muchas gracias. Y teníamos un invitado, Víctor Mayarino, quien, bueno, es más conocido como actor, pero pues quiero contarles, él es biólogo y es una persona dedicada a la conservación, pero por una situación de última hora no pudo acompañarnos. Entonces, pues bueno, quiero comenzar preguntándole a José Fernando sobre, bueno, todos sabemos que somos un país biodiverso, pero digamos, José Fernando, en esta época de estar todos en casa, ¿qué puede significar para la fauna silvestre de Bogotá y de nuestro país este fenómeno? ¿Qué está pasando? ¿Cuál sería, digamos, como ese primer parte que podemos dar sobre la fauna silvestre y las circunstancias que estamos viviendo? Bueno, en primer lugar, la fauna silvestre nos acompaña todo el tiempo, muchas veces invisible, muchas veces sencillamente olvidada, pero la fauna silvestre está presente en estos territorios y especialmente en un país como Colombia, que sabemos que es mega diverso, ¿no? Somos un sitio con una altísima riqueza de especies, y lo que significa en este momento es que las especies de diferentes formas perciben el paisaje, perciben el territorio y obviamente evitan esas zonas que para ellos pueden representar un riesgo, pueden representar una amenaza. En el momento en que quitas parte de esas presiones, pues ellos vuelven a explorar, digamos, a colonizar estos espacios. Lo que estamos viendo probablemente es toda esta fauna, en el caso específico de Bogotá, toda esta fauna bogotana, que siempre ha estado ahí, que simplemente la hemos tenido invisibilizada y olvidada, está volviendo a entrar a algunas zonas porque no percibe ese mismo riesgo, ¿no? Y está pasando en muchas otras zonas, dentro de Colombia lo vemos en la bahía de Santa Marta, lo vemos en la bahía de Cartagena, los delfines vuelven a entrar a estas zonas que usualmente están muy ocupadas y sencillamente es que perciben de nuevo estos territorios como parte de su hábitat y donde el riesgo ya no es tan alto como para aventurarse.
el llamado de atención aquí es que esa fauna está ahí, esa fauna no está llegando durante estos 40 días, sencillamente está mostrándose y realmente es un privilegio para los que tienen la oportunidad de verlo y ojalá posterior a esto pues entendamos que está ahí y hagamos lo posible por mantenerla por mucho más tiempo, ¿no? Doctor Luis Felipe, digamos, ¿han podido registrar ustedes con esa tarea de seguridad vial? ¿Han podido percibir que ha habido más fauna? Sabemos que en este país atropellamientos animales, especialmente silvestres, pues se da comúnmente en las carreteras. Ha mermado, por supuesto, la cantidad de carros, pero en este momento podemos decir que se detecta algún cambio frente a la circulación de los animales. ¿Qué podríamos saber en ese sentido? Bueno, como lo dice José Fernando, este tema es un tema permanente y recurrente. Hay que decir que cuando uno sale a las vías, y por eso en las vías nacionales, tanto la Agencia Nacional de Infraestructura como el INVIAS han venido construyendo una serie de pasos de fauna que permiten que los animales silvestres no estén en la vía y no estén arriesgando su vida en la vía. Porque existen permanentemente y están en las carreteras en el país en general. Durante estos días, pues evidentemente ha bajado toda la siniestralidad asociada a causas con animales. El año inmediatamente anterior tuvimos 229 accidentes, siniestros los llamamos nosotros porque es un tema bien importante, ya les explico por qué. 229 siniestros viales que llevaron a la pérdida de la vida de 58 personas e indudablemente muchas afectaciones hacia nuestros animales. ¿Y por qué digo siniestros? Porque es que un siniestro, y lo hemos visto desde la agencia, es algo que tiene la posibilidad de mitigar, de evitar. No es un accidente, o sea, si nosotros vamos a exceso de velocidad y se nos aparece un pequeño animalito, una iguana, un venado, un perro, una vaca, resulta que si yo voy a exceso de velocidad, no tengo la posibilidad de evitarlo. Pero si yo realmente voy a la velocidad que está permitida en el corredor, pues seguramente va a tener la posibilidad de evitar el choque. Y por eso para nosotros es un siniestro, no un accidente. Un accidente es algo fortuito, algo que ocurre porque se dieron una serie de circunstancias. Pero en general, en la movilidad, los siniestros se dan porque alguien dejó de hacer algo, o excedió velocidad, o no respetó las señales de tránsito, o simplemente cometió un error en su mantenimiento o qué sé yo. Pero por eso es tan importante conservar los límites de velocidad, porque ahora en este periodo lo que uno sí ve es que la gente corre más porque encuentra las vías más vacías. Si tenemos un animalito en la calle, pues infortunadamente nos lo vamos a llevar. Claro, qué importante, qué interesante. Yo confieso, yo no tenía ni idea de la diferencia entre siniestro y accidente, y es que, claro, uno a veces atribuye como un accidente, no sé, un señor que atropelló a un perrito, aparte muchas veces que no omiten auxilio, que omiten auxilio, y ahorita usted, doctor, nos contará precisamente un caso muy personal frente a esa gente que atropella animales y omite auxilio. Y pues precisamente, ¿no? Uno a veces habla de accidente, pero no son siniestros, entonces en la medida que se pudo evitar, que fue una imprudencia de parte del conductor, y pues bueno, qué importante entonces aprender todos y todas de ese asunto. Bueno, Carlos, tú llevas muchos años de tu vida documentando la vida silvestre y digamos, con toda esta situación, ¿cómo puedes leer toda esta situación en términos de poder registrar esa vida silvestre desde casa? Digamos, ¿qué pasa ahorita mientras el confinamiento y ese registro de vida silvestre? Pues mira, es que ha sido bastante como una época de reflexión. Uno que está acostumbrado como constantemente a estar en campo grabando y estar en búsqueda de los bichos todo el tiempo, encontrarse encerrado te lleva como a analizar un poco la situación. Entonces cuando comienzas a ver que la gente se comienza a maravillar con ese bicho que está allá afuera, ¿no? De alguna manera es lo mismo que nosotros hacemos cada vez que salimos de campo, lo que vimos fue potencialmente como un camino de educación, pedagógico, porque la gente desconoce con quién está conviviendo. Totalmente, la gente no tiene la menor idea de cuáles son los animales que están al lado, en el cerro. Es decir, la gente no sabe que hay un zorrillo, que no hay una ardilla, que no hay una comadreja, es decir, la gente no tiene la menor idea. Y ahí es cuando nosotros vimos como
como bueno, ya que no podemos ir a campo, inventémonos una manera de comenzar a registrar esto. Y ahí es cuando nos unimos con Sapiens, con Setians y todos, es decir, y decidimos comenzar a documentar esta vida, pero también motivar a la gente. Porque lo que más nos interesa es que cuando se acabe todo esto, la gente comience a observar, es decir, que la gente no vaya con los audífonos y ignore todo lo que está alrededor, sino que se acuerden de esa serpiente, de esa ardilla que vio, de ese cosumbo que le pasó enfrente de la casa o del jardín. Entonces te lleva a reflexionar muchas cosas. A mí me lleva a pensar como todas las cosas que hemos hecho mal hasta el momento, y mal desde biólogos y ecólogos que los admiro, pero hay muchas cosas muy mal hechas, como que hay muchos que tienen el poder y terminan preocupados por su publicación de paper y por esa, sí, logré esta publicación, pero hasta ahí, y nunca piensan en un público masivo, que es el que le tenemos que llevar la información. Es decir, nosotros al público le estamos exigiendo que proteja, pero no le estamos llevando la información. Y esto te lleva también a todo lo que es a lo empresarial, ¿no? Es decir, hasta qué punto realmente las empresas están cumpliendo con la responsabilidad ambiental. Es decir, muchos lo ponen en un link, pero no lo están cumpliendo. Igual que las leyes, ¿no? Esto nos lleva también a lo político. Sí, está la ley, pero ¿quién protege la ley? Todo el mundo sabe que están desbastando por todo lado y no se está haciendo nada. Y finalmente, pues el público, ¿no? El público en general que tampoco se salva. Es como que también falta la curiosidad al público para informarse. Además de que le llega muy poca información, al público tampoco le interesa y es indiferente a todo lo que está pasando. Entonces, para mí, para nosotros, como que todo esto es una oportunidad pedagógica que no podemos dejar pasar. Claro que sí. Bueno, antes de preguntarle por acá a Johan, quiero mandarle un saludo porque se están conectando varios compañeros del servicio social. Quiero contarles a todos y a todas que la Subdirección de Cultura y específicamente el área encargada de cultura, educación, pedagogía, el Instituto pues, de Protección Animal, tiene un programa precioso que es con los jóvenes de los colegios que prestan su servicio social, pues lo hacen con nosotros y salen a apoyar toda una serie de tareas para generar pedagogía en favor de los animales. Entonces aquí los chicos se están conectando, entonces un saludo muy grande y pues gracias por estar aquí conectados. Johan, ¿qué está pasando en términos, la ciudadanía se está movilizando, hay iniciativas? Ahorita Calú nos estaba hablando de una iniciativa muy importante como Anima Fauna para eso, registrar desde la ventana de la casa de pronto cualquier animal silvestre que no estemos acostumbrados a ver. Digamos, desde la participación, podemos decir que hay iniciativas interesantes en esta materia. Unas iniciativas, sí. Hay unas iniciativas súper interesantes. Una es la iniciativa de la Asociación Bogotana de Ornitología, que ahorita cada sábado nos está invitando a los ciudadanos a registrar lo que vemos desde nuestras casas, ¿sí? Y con eso la AO ha llegado a conclusiones y a desmitificar cosas tan interesantes como que estaban en el común de los ciudadanos, y era, por ejemplo, que el copetón se estaba acabando. Ahorita con estos registros y con este nuevo, digamos, nueva entrada de estos animales silvestres, se está viendo que el copetón no se está extinguiendo, ¿sí? Y también hay otra iniciativa mucho más amplia a nivel de animales, que es la que es liderada por el Humboldt, y está haciendo un BioBlitz en una plataforma que se llama Naturalista, ¿sí? En esa plataforma, tú, sin necesidad de tener mayor conocimiento que identificar una planta de un animal, ¿sí? Puedes llegar tú a mandar la foto y estás comunicado con los científicos, con los naturalistas a nivel mundial. Entonces, ellos te ayudan no solamente a obtener conocimiento sobre esta fauna que está apareciendo, sino también te ayuda a identificar, y así mismo se va informando el ciudadano, va aportando el ciudadano a la ciencia, y así digamos que vamos haciendo una cosa muy bonita y apoyándonos para tener la oportunidad de realmente tener este tipo de registros en este instante, ¿sí? Porque como decía Calú, digamos, estamos acostumbrados a salir de nuestras casas, a llevar los registros, pero
sin percibir que, y creo yo que la estábamos ignorando totalmente. Es tan importante un copetón que vemos todos los días como el tigrillo que vemos en nuestro cerro de Bogotá. Así es. Y doctor Luis Felipe, entonces, digamos, hay constantes siniestros con los animales. A mí me gustaría que nos cuente sobre el caso de, no sé el nombre, ¿cómo se llama? ¿El perrito? Paco. Bueno, Paco es precisamente uno de esos tantos miles de casos de perritos siniestrados, donde por fortuna contó con unos humanos que se encargaron de dignificar su vida. Y pues bueno, me gustaría que nos contara. Bueno, Paco es un perrito que vivía en la calle. Este perrito fue atropellado por un carro que iba delante del carro de nosotros. Lo atropelló el carro y el carro siguió. El carro lo dejó abandonado, no miró, no le pitamos, pero no hizo nada. Lo recogimos, lo llevamos a un veterinario. Ese primer veterinario nos dijo, mire, lo golpearon duro, vamos a dejarlo esta noche para que el perrito se recupere y seguramente en un par de días va a estar mejor. Al otro día nos llamó y nos dijeron, mire, no, definitivamente el perrito, la cosa es más grave, más complicada y toca llevarlo a un ortopedista, a un veterinario ortopedista. Lo llevamos a esa veterinaria y nos dijeron, mire, el perro tiene partida la cadera en 3 partes y la cola también está partida. Y en la cola el nervio que puede manejar los esfínteres puede estar afectado. Es decir, que puede ser que el perrito quede completamente incontinente y pues que tenga problemas posteriormente para caminar. Entonces les dijimos, bueno, ¿y cuál es la probabilidad realmente de sobrevivencia del perro? ¿Qué tanto puede llevar una buena vida? ¿Qué tanto puede realmente tener? ¿Cuál es la probabilidad de que el perrito tenga una mejor condición? Nos dijo el veterinario, mire, puede ser entre el 70 y 80% que el perrito tenga una buena calidad de vida. Decidimos operarlo. Iba a durar 6 semanas, entre 6 y 8 semanas la recuperación. A la semana y media Paco ya estaba parado, ya estaba empezando a caminar. Ya lo llevamos a la casa, ya ha estado con nosotros, eso fue hace casi un año. Y hoy Paco corre y está todo el tiempo permanentemente con nosotros. Voy a ver si puedo. Paco. Si nos hace el honor de conocerlo por acá. No, a ver, por aquí entonces, está Paco. Claro, y precisamente es lo que nos hace pensar cuántos casos a lo largo y ancho de nuestro país se dan como el de Paco con animales domésticos, con animales silvestres, y simplemente no hay una persona que pueda auxiliar el animal, desde quien lo atropella hasta otras personas, y pueden ser horas de muerte. Pensemos nomás en las zarigüeyas. Son muchos los compañeros animalistas en diferentes partes del país que cuentan, y en Bogotá tenemos zarigüeyas. Yo creo que ahorita los biólogos nos lo contarán, pero como pues un animal que es un marsupial, pues a veces los compañeros en diferentes carreteras encuentran a las zarigüeyas muertas con los pequeños zarigüeyitos pues en el marsupio, en la bolsita, muriéndose. Y pues la gran mayoría de estas crías pues no se puede salvar, y así multipliquemos por muchísimas especies. Doctor Felipe, cuéntenos por favor más o menos cuáles son los animales silvestres que más tienden ustedes a tener un reporte de que fueron siniestrados en alguna carretera de nuestro país. Bueno, antes aquí les tengo aquí a Paco. Este es Paco, estuvo con su accidente. Es divino. ¿Y en qué carretera fue o en qué calle fue que él tuvo esa situación? Fue en Tunja, en donde tuvo este siniestro vial. Bueno, realmente los números infortunadamente no son tan claros porque la cantidad de siniestros que tenemos
se reportan o quedan reportados de manera clara cuando de por medio queda lesionado o fallecido un humano, infortunadamente. Porque a veces accidentan a un animalito silvestre o un animalito doméstico y simplemente lo quitan de la vía y no lo reportan a ninguna parte. Es uno de los temas que creemos que hay que mejorar en términos de consecución de datos, porque los números que yo les decía hace un momento son números en donde hemos tenido actores viales fallecidos o lesionados, personas humanas que hayan terminado con alguna afectación. El número, infortunadamente, asociado a los animalitos no es tan fácil de conseguir en el país, pero estamos tratando de mejorar las estadísticas en estos momentos. Claro, y seguramente tendremos, bueno, de pronto aquí los amigos biólogos nos pueden aclarar, pero eso, seguramente zarigüeyas, osos hormigueros debe ser una de las especies más siniestradas. Por supuesto, muchos de los roedores, serpientes, supongo. Bueno, no sé si de pronto alguno de los biólogos nos puede aclarar esto. Digamos, aquí quiero contarles que es muy importante el tema de la biología y por eso tenemos estos dos invitados. Uno de ellos pertenece al equipo de cultura del instituto, como les decía, que es Johan. José Fernando, pues, es además PhD en este asunto y quiero contarles que el tema de los silvestres va a ser muy recurrente en estos Facebook Live y vamos a tener a personas que pertenecen al instituto que son expertos. Por ejemplo, tenemos planeado una transmisión sobre tráfico de especies y va a estar la persona que en el instituto maneja este tema, digamos, de animales silvestres. Bueno, pero hoy concretamente estamos hablando del avistamiento de fauna en el marco del COVID-19. José Fernando, uno, como yo decía hace un rato, pues le ponen a hacer una lista de cuáles son los animales silvestres de Bogotá, se raja. Cuéntanos un poco con quiénes convivimos en este vasto territorio. Bueno, mira, nada más saltando un poquito en el tema anterior, hay ejercicios muy interesantes precisamente de ciencia ciudadana para documentar las especies más atropelladas. Hay ejercicios muy interesantes por algunas organizaciones como Cunaguaro en los Llanos. Está Recosfa, que es la Red Nacional de Fauna Silvestre Atropellada, que tiene una aplicación donde puedes registrar esto. Nosotros con la CAR Cundinamarca hicimos todo un monitoreo el año pasado de las carreteras con el investigador Camilo Paredes. Y lastimosamente sí, las zarigüeyas son la principal víctima en las carreteras de Cundinamarca, aunque tenemos registros de zorros, tenemos registros de comadreja, incluso tigrillos acá en Bogotá sobre la carrera séptima, en la zona de La Calera. O sea, realmente es un problema bien grande, pero como menciona el doctor Luis Felipe, normalmente es subestimado porque no se registra, ¿no? O sea, cuando son animales pequeños sencillamente se atropellan y pues, la gente a veces ni cuenta se da. En cuanto a la fauna bogotana, bueno, es una pregunta bien interesante, se ha venido documentando desde hace varios años, la lista es gigantesca y creo que nadie en Bogotá realmente se animaría a dar ese número, pero es supremamente grande. Cundinamarca en el último análisis salió como el segundo departamento con más especies de mamíferos registrados para el país, lo cual es una locura, y Bogotá por su ubicación pues no es la excepción. Hay obviamente unas especies más carismáticas que digamos llaman más la atención. Tenemos el tigrillo lanudo, que es el felino más pequeño de Sudamérica, que lo tenemos aquí en los cerros, tenemos el cusumbo mocoso, tenemos el zorrillo, o que le dicen zorro hediondo también. Es decir, en términos de especies carismáticas de mamíferos, tenemos más de 12 especies ya registradas aquí pegado a la ciudad, incluso algunos se aventuran a entrar a algunos parques urbanos, como el Parque El Virrey y demás. En cuanto a aves, como tú mencionabas al principio, creo que esto es un paraíso de aves, o sea, tanto por las especies residentes como tantas especies migratorias que pasaban y muchas que todavía pasan por acá. Bogotá y sus zonas de humedales es una zona, digamos, de paso y una zona de descanso para la ruta migratoria de muchísimas especies que vienen del norte y van hasta el cono sur, y este era uno de sus sitios. Hoy por hoy obviamente no vemos tantos como probablemente se veían en tiempos precolombinos, pero por supuesto todavía es una riqueza muy, muy, muy alta. Aquí el tema fundamental es eso, es qué tan desconocida es. Tenemos, por la ubicación de Bogotá, como te digo, estamos en una zona donde viven especies del Valle del Río Magdalena, que es supremamente rico en especies. Tenemos especies que vienen de la zona alta de la cordillera oriental, del Parque Chingaza y las zonas de páramos,
Entonces tenemos una confluencia de especies increíble y que Bogotá se volvió como un tapón que no permite que tengan ese flujo natural. Pero muchas todavía llegan hasta los bordes y algunas incluso se aventuran a entrar. Entonces es muy interesante porque Bogotá lo vemos como esa mancha de cemento, pero en realidad está ubicado en un lugar supremamente privilegiado al estar en la parte alta de una cordillera que además hacia el otro lado da el piedemonte de los llanos. Entonces es realmente un sitio de altísima biodiversidad. Claro que sí, de esa tan desconocida. Johan, por ejemplo, eventos como los que realiza el Global Big Day, digamos, hay ciertas actividades que llaman a que los ciudadanos reconozcamos que existen unos animales silvestres. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, esa invitación que les podemos hacer desde el instituto a los ciudadanos para que reconozcan esa vida que está allí y que, digamos, eso, en estas épocas donde tenemos que reflexionar nuestra relación con la naturaleza, digamos, qué les podemos decir a los ciudadanos? Y, por ejemplo, quienes nos están viendo, ¿qué deberían replicarle a sus familias y a las personas cercanas? Pues primero pienso yo, debería uno pues quitarle uno ese, digamos, ese miedo a la fauna silvestre, ¿sí? Tiene que es uno tener respeto hacia la fauna silvestre y de respetar los espacios que ellos tienen. Entonces, y comportarse de ciertas maneras dentro de esos espacios. Es decir, si uno va a un humedal, no es ir a hacer sancocho al lado del humedal, ¿sí? Es uno ir y comportarse como uno está, como uno debe comportarse en esos lugares, ¿sí? Y pues si uno lleva de pronto comida o este tipo para, digamos, refrigerio, ¿sí? Pues no dejar boronitas, no dejar este tipo de alimento que puede llegar a ser de alguna manera tóxico para la fauna silvestre, ¿no? Y pues lo otro es, si uno tiene las ganas de observar, es, así no tenga uno las herramientas, ¿sí? De binoculares o digamos una buena cámara, no importa, ¿sí? Lo importante es ir uno y reconocer la fauna que tenemos, ¿sí? Eso sí, por ejemplo, tenemos grandes oportunidades cuando ya pase de pronto este tema del COVID, poder uno y comenzar uno a apreciar y a diferenciar entre fauna silvestre y fauna doméstica, por ejemplo, en nuestros parques distritales, que son tan atrayentes de toda esta fauna silvestre. Y, por ejemplo, ahí encontramos patos que no deberían estar ahí, ¿sí? Que la gente ha dejado y que ha liberado y que son, de alguna manera los entendemos como aves ornamentales, que uno no tiene que liberarlas dentro de los parques ni dentro de las áreas porque pues tienen que tener otra condición. Y segundo es uno comenzar a diferenciar qué es, digamos, la fauna de nosotros, ¿sí? Entonces, diferenciar de pronto los patos que son nativos y que pertenecen a nuestra fauna de los patos que son, digamos, de las granjas o que dependen totalmente de nosotros, ¿sí? Y un espacio genial es el Parque Simón Bolívar, el Parque de los Novios, que tienen esas dos combinaciones, ¿sí? Y pues eventualmente cuando iniciemos otra vez nuestras actividades en Furor, pues invitadísimos a hacer nuestros recorridos en los parques distritales, ¿sí? Para que pues aprendan con nosotros y tengamos una sinergia de conocimiento entre lo que conocen el ciudadano y lo que nosotros digamos que nos hemos estudiado todo este tema de la fauna silvestre, pues podamos transmitir, ¿sí? Y la otra es, si ya tienen algo de conocimiento, bajar las aplicaciones. Está también, por ejemplo, a nivel de avifauna, está una aplicación que se llama Merlin, y ahí tú puedes llegar a identificar ya las aves que tú tienes, digamos, de una manera digital sin necesidad de ir a comprar el mamotreto del libro, que es muy bonito y es interesante, pero entonces ya tú puedes tener tu aplicación en el que ya identificas pajaritos pequeños, pajaritos grandes y te dan una guía súper chévere para uno. Entonces, digamos que ya en este mundo digital, ya digo, no hay excusas para uno no conocer la fauna silvestre. Ajá, y me haces recordar una cosa, Johan, y es que de una vez vamos a invitarlos a todos ustedes, porque dentro de las charlas que dicta el área de educación, de cultura, dentro de la subdirección de cultura del Instituto de Protección Animal, pues como no estamos pudiendo ir a campo a vernos con tantos de ustedes y con la comunidad, pues estamos echando mucha mano a las redes. Y por Zoom vamos a estar dictando unas charlas y una de esas tiene que ver
con cómo fotografiar fauna pues desde nuestra casa. Mientras tanto, luego cuando ya podamos salir, pues ni más faltaba y vamos a conocer unas experiencias en ese sentido y toda una serie como de tips al respecto por la gente que lleva mucho tiempo fotografiando la fauna. Y les quiero contar, por ejemplo, aquí Andreina MH, que además es súper juiciosa con todos nuestros Facebook Live y hace unos comentarios que aportan muchísimo a lo que hablamos por acá, dice, no dejar chicles, colillas de cigarrillo y anillos de plástico, de botellas, esto afecta gravemente a la fauna. Hace poco tuvimos un caso, obviamente esto lo atiende la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, de un pato silvestre, o era una pingüa, no creo que era un pato silvestre, que se le quedó en el humedal Córdoba atorado aquí un anillo esos de plástico que traen las botellas, ¿no? Entre la tapa y la botella. Todo ese tipo de cosas siempre tenemos que pensarlas muy bien y por supuesto hay que disminuir al máximo el plástico y en caso de que pues resultemos utilizándolo por lo menos seamos conscientes de hacer una disposición adecuada posterior. Bueno, Calú, yo le digo Calú, aquí les estoy, todos le decimos Calú a Carlos, entonces se me ha salido el Calú. Carlos, cuéntanos un poco sobre la experiencia que se tuvo el viernes pasado, donde se estuvieron ubicando unas cámaras trampa para pues, detectar esa fauna suburbana que puede estarse manifestando esta época. Sí, mira que el viernes hicimos la segunda salida de Animafauna, porque más allá del interés que tenemos en documentar, ahí están los perros, que la gente comienza a documentar. Ahí les presento al Efoponefo, mi perro. Más allá del interés que tenemos que la gente comienza a documentar y a familiarizarse con las especies, pues está el interés también de comenzar nosotros a tratar de documentar de una mejor manera y de pronto un poco más detallado el tema. Y hay especies que van a ser muy complicadas de captar, como puede ser el tigrillo lanudo, que nombraba Fer. Entonces ayer tuvimos la segunda salida de campo. Hola Víctor. Ayer tuvimos la segunda buenas salida noches. Siento mucho, es una absoluta torpeza mía. Yo anoté en mi agenda 6:30 y era las 6 y es un error mío. Discúlpenme, por favor. Gracias. Estábamos con Víctor y lo vamos a presentar por acá. Y ¿cómo que se llama? Y bueno, comenzamos ayer a poner las primeras cámaras trampa, entonces tratamos más o menos desde la zona de Cajicá hasta la 170, pasando, incluso lo pusimos en un club, pusimos en Hierbabuena, pusimos en Torca, en los bosques de Torca, y pusimos en Alto de los Andes. Digamos que esa es la primera fase, se pusieron 8 cámaras trampa. Queremos hacer otra donde queremos cubrir algunos humedales y una parte más allá de los cerros. Nos interesa muchísimo la reserva Van der Hamen, porque sentimos que es una gran oportunidad para demostrar que sí es un corredor, ¿no? Que es un corredor importante. Y para esto lo logramos justamente porque ProCat se unió a esta causa y ya es uno de nuestros grandes socios en esto. Y con la Fundación WIN lo que queremos es hacer exactamente lo mismo, pero ponerlos en Huasca, en Pumeque, en Choachí, en toda esta zona, porque con ellos trabajamos justamente el programa de conservación de oso andino y se trabajaron como en este municipio por todo el corredor Chingaza. Entonces también nos interesa mucho tratar de documentar esa parte, porque pues no sería raro que bajaran ahí los nevados, los venados, los osos, vayan a saber. Entonces también queremos documentar como esa parte. La intención es poder agarrar la mayor cantidad de información que sirva para investigación y ojalá nos sirva para poder lograr sacar un documental como de todo esto que se complementara justamente alrededor de todo este tema del coronavirus alrededor, ¿no? Entonces fue una experiencia interesante ayer y se hizo como todo ese recorrido. Es la segunda salida, entonces ahí le contamos. Estás en silencio. Estás en silencio. Natalia, ¿estás en silencio? Estás en silencio. Gracias. Les decía que me parece muy emocionante ver muchísimos comentarios que ponen ustedes por acá
porque precisamente se trata de buscar diálogo, aprendizaje en doble vía, y es lo que debemos estar haciendo en nuestra función como instituto, ahora desde la virtualidad, por supuesto, en razón a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, les quiero contar, antes de que vayamos con Víctor, por aquí, por ejemplo, Andreina de nuevo y Chiquita Bonita nos hablan de un tema muy importante que seguramente ahorita no nos vamos a detener en él. Esto hay que abordarlo luego. Deberíamos hacer, de hecho, un Facebook Live muy concreto sobre el tema de las especies introducidas, que hablan un poco de esas aves ornamentales que a veces la gente tiene porque no está la costumbre o la creencia pues, que es perfectamente normal encerrar aves y tenerlas pues de adorno prácticamente en la casa, y a veces la gente quiere liberarlas, pero pues efectivamente lo que plantean ellas acá es que pues no se pueden ir liberando así, estos no son sus ecosistemas, y eso genera toda una serie de efectos desencadenantes, entonces es un buen tema para tocar. Por acá Julio Piedra dice, en Bogotá hay una biodiversidad muy grande de insectos y arácnidos, y me encanta que lo diga, porque a veces nos centramos solamente como en especies, como decían algunos de ustedes ahorita, no muy carismáticas, o especies como que representan, digamos, a ese reino animal que nos enseñaron de pronto en el colegio, pero se olvidan esos seres tan importantes como los insectos, ni qué decir, pues en el caso de las abejas, que son nada más y nada menos las polinizadoras, y tenemos que crearles todo un ambiente para que puedan retornar. Entonces, qué importante que toquen ese tema. Y bueno, Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tú has centrado, yo ahorita les comentaba, pues que tú, adicional a toda tu faceta que conocemos la mayoría de ciudadanos como una persona en el marco de las artes, como director, como productor, como actor, pues estudiaste biología y es una gran pasión que tienes, y pues aparte de ser de Anima Fauna, que es esta nueva plataforma que se ha creado, pues eres el director de Sapiens. Y Sapiens está, les decía yo, pues encargado del tema de revisar la relación del Homo sapiens en el territorio. Podemos decir que ahora en esto que está sucediendo en el mundo, lo que estamos viviendo con aislamiento, reaparición o retoma de animales en algunos espacios, podría generar alguna alerta en la medida que en algún momento, de pronto cuando ya salgamos del confinamiento, por ejemplo, la gente se encuentre con algún animal silvestre, le parezca bonito eso para meterlo en una jaula y llevarlo a la casa o cazarlo, ¿no? Tristemente en este país todavía existe gente que valida la cacería, o por ejemplo, cosas que parecen menos dañinas, pero que finalmente lo son, como cebar animales. Por ejemplo, hay gente que le echa azúcar a la agüita para que lleguen los colibríes. Digamos, me gustaría que nos contaras en términos de ese Sapiens, cuál es la relación que debe tener con estas especies silvestres con que cohabitan. El ejemplo de la agüita del colibrí es muy bueno. Yo tengo una amiga que tiene una finca y tiene una variedad enorme de colibríes en Santandercito, y ella pone estos recipientes. En su jardín está lleno de árboles a donde vienen naturalmente los colibríes. Ella los quiere ver a 3 metros mientras desayuna. Es una descripción muy clara del concepto que citabas tú acerca de cómo es la expansión del tal Homo sapiens. Pienso que lo que ha llevado por un camino complicado en nuestra expansión es los preceptos es decir, lo que trae el Sapiens, a diferencia del nuevo modelo comparado con Erectus, digamos, o ni hablar de Australopithecus, que son ya es mucho más primitivo, pero Erectus pobló la Tierra casi 2 millones de años y no modificó sensiblemente la estructura ecológica principal. El Homo sapiens tiene un prontuario no claramente comprobado, sí muy respaldado por algunos biólogos, científicos en general, paleoantropólogos, pero sí es coincidencial, es claramente coincidencial su llegada a Australia y a Norteamérica, por ejemplo, con la desaparición de la megafauna de Australia y Norteamérica. y lo que conlleva a esto es su gran poder creativo.
Entonces la creatividad del Sapiens la estamos viendo en todas partes, la estamos viendo en el arte, la estamos viendo en la buena política, la estamos viendo en una cantidad de disciplinas técnicas y ni hablar de la ciencia, y al mismo tiempo la estamos viendo expresada como la búsqueda de esa obsesión que tenemos de que el hombre no sea simplemente una criatura igual a todas las otras, que está llamada a progresar dentro de su única generación de poblar el territorio y desaparecer. La gente busca naturalmente trascender la muerte, y ese es un concepto que también reposa en una empresa a la que le ha faltado mucha competencia en Colombia, que es la Iglesia Católica. Hay que revisar centralmente qué es lo que pasa con el concepto de creer que somos, al ser el centro del universo y al tener este jardín para nuestro acomodo y usufructar y quizás abusar de él, estamos viendo cómo eso genera una sensación también de propiedad. Creemos ser propietarios de los animales. En Colombia los animales dejaron de ser cosas progresivamente y lentamente, finalmente en el 2016. Tú conoces muy bien eso porque eres la cabeza de esa gestión, pero los animales son protegidos en la medida en que si yo le pego a un perro con un palo, estoy lesionando la propiedad de otro. Todavía no es claro que estamos metiéndonos con sus derechos. Entonces, esta iniciativa que de verdad me honra a mí pertenecer a ella, con Calú, con Carlitos y con José y contigo y con todos los que están en este momento a cargo de este tema, es realmente que es un momento, voy a usar la palabra privilegiado, que no es apropiada porque un privilegio se asocia con algo positivo y por supuesto este es un cruelísimo privilegio, pero es un privilegio poder llegar a observar las ciudades de esta manera. Eso nunca en la vida ha pasado. Entonces, en el momento en que tengamos ya un resultado final, yo estoy súper ansioso por ir a recuperar esas cámaras en un par de semanas o algo así y ver si sí ha cambiado. Hay una gran ventaja, y es que ellos ya habían puesto unas cámaras trampa anteriormente. En esta ocasión pusimos algunas en sitios nuevos y un par en un sitio donde ya habían tenido. Entonces está buenísimo poder tener esa comparación. En síntesis, lo que hay que buscar es, yo estoy muy obsesionado con un proyecto de revisar la frontera campesina. A mí me parece que hay que mirar muy bien cómo está poblando el territorio el campesino, y si las familias campesinas no son prósperas y no tienen unos buenos ingresos y no tienen una presencia del Estado que respalde su trabajo, a nuestro Estado y a nuestros gobiernos, a nuestros últimos gobiernos, pareciera adorar el campo, porque hablan mucho del campo, pero les gusta el campo sin campesinos. Entonces, lo que es más importante que ampliar las áreas de reserva es lograr unas zonas de transición en donde haya un campo próspero y haya una comunión con el tránsito de animales. Ajá. Y nombrabas algo muy importante que tiene que ver incluso con un proyecto de ley que está circulando ahora, que es iniciativa de la FAO, que tiene que ver con las compras públicas a los campesinos, ¿no? Hay que fortalecer todo esto. Muchas gracias, Víctor. Claro, yo tengo la fortuna, para cerrarte ese tema, de haber participado en el Pacto Sumapaz que hizo la región central, RAPE. Nuestra alcaldesa, además, participando de una manera muy activa allí. Claro, eso promete. Claro, eso promete mucho porque es una coincidencia de unos gobernadores a quienes yo he visto, los gobernadores de los departamentos que forman parte de la región central, o que forman la región central y esta RAPE, tienen un criterio y tienen un concepto que es muy esperanzador para mí. Yo tuve el chiripazo de ir a la oficina de Fernando Flores, que me atendió, él es el gerente de RAPE, que me atendió generosísimamente, y yo le hablé un poco de mi obsesión con hacer un corredor para los predadores tope.
a modo de especies sombrilla y que detrás de ellos continúen otras especies. Y le dije, esto que le estoy contando, esta carreta tiene sentido, ¿no? Yo cogí un papelito y garrapateé ahí un documento y me fui. Y él me dijo, tiene todo el sentido del mundo y te invito a que seas parte de este proyecto y seas como el embajador de la vaina. Lo que pasa es que, pues, obviamente se paralizó por todo esto, pero en el momento en que él me dijo eso, entré a una sala ahí a una oficina donde estaban implementando el acuerdo, y yo leí los puntos del acuerdo y le dije, ¿y no será que podemos meter lo de los predadores? Me hizo caso y está formando parte del acuerdo. Entonces, la región central, los 6, por llamarlos departamentos, nosotros digamos los 5 departamentos y Bogotá en tanto región, porque Claudia ha sido muy insistente en eso, están muy comprometidos y siempre nos van a poner atención si les hablamos de estos asuntos del tránsito de animales en su conectividad genética y de habitación. Exacto, y es muy importante esto que nombras, porque a veces tendemos a ver el tema de los animales aislado de otras situaciones, inclusive la ecológica. Es increíble como decía en un principio, ¿no? A veces nos centramos más a hablar en gatos y en perros, pero hay otra serie de especies, también están los animales utilizados para consumo, digamos, la diversidad es grande. Entonces, desconocemos a los animales silvestres, desconectamos este tema de lo ecológico e inclusive de lo social, y este tipo de proyectos como el que hablas, en el que, insisto, nuestra alcaldesa está completamente enfocada, pues es lo que permite hacer esa conexión para evitar, inclusive, esperemos en algún momento, pues toda esa serie de conflictos que se dan con estos grandes predadores y, por supuesto, las actividades humanas. Bueno, vamos entonces a ir cerrando con cada uno de ustedes. El doctor Luis Felipe Lota, muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Quisiera preguntarle, hay iniciativas, por ejemplo, la Fundación WI, que es defensora del oso andino, hace un tiempo nos mostraba cómo en algunas zonas aledañas a Chingaza, han pintado huellitas de oso andino para que los camiones, además son unos camiones muy grandes, tengan en cuenta que por ahí puede cruzar el oso. O también entregan, y hay muchas organizaciones en el país que desde su pecunio inclusive imprimen unas calcomanías que dicen yo freno por los animales. De hecho, le vi el otro día en el carro a José una preciosa de Procat. Digamos, ¿cuáles son las recomendaciones principales que les podemos dar a los ciudadanos y que nuestros amigos que se están conectando acá pueden decirles a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos para prevenir estos accidentes? Por supuesto, con los seres humanos, también somos animales, y con los demás animales que habitan el territorio nacional. Bueno, creo que es muy importante. Perdón, me corrijo, perdón, la siniestralidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que es muy importante entender por qué funciona la siniestralidad y por qué pasa. Y resulta que no es solamente por los humanos, porque evidentemente, como lo acabas de decir, Natalia, es muy importante salvar las vidas de las personas, pero estamos en medio de un mundo en donde tenemos que salvar a todo el que esté a nuestro alrededor. Y nosotros tenemos que ser conscientes como humanos que tenemos un vehículo y que ese vehículo es mucho más fuerte que cualquier animal o que cualquiera de nosotros. Nosotros somos frágiles al igual que los animales, y todo el sistema se denomina sistema seguro, es la nueva política de seguridad vial, en donde la infraestructura, el vehículo y las personas tienen que pensar que el otro, que la persona que está en la vía es frágil y puede cometer errores, o puede atravesarse un animal que no está caminando por lo que él considera que es suyo. Entonces tenemos que ser lo suficientemente conscientes en respetar las normas de tránsito, en respetar esas huellas, por ejemplo, y ver que allí puede pasar un animal silvestre, o respetar cualquier tipo de señalización que tengamos en la vía, porque las dos principales causas de la mortalidad en nuestro país en las vías por siniestralidad vial son el exceso de velocidad y el no respeto a las señales de tránsito. Eso nos pasa también con los animales. O sea, los atropellamos porque no respetamos las señales de tránsito. Entonces es fundamental que todos seamos conscientes que nuestro vehículo, nuestra bicicleta, nuestra motocicleta, nuestro camión puede afectar a otro ser humano o a un animal,
y tenemos que ser muy conscientes de respetar las señales porque para ello están, para que salvaguardemos la vida de todos los que están en la vía. Muchas gracias. Antes de ir con Carlos, quiero responderle a Daniela Roa, perdón. Ella pregunta que cuándo son las charlas de las que estoy hablando. Estamos haciendo toda la programación. Precisamente mañana tenemos la reunión con el área de cultura para ya tenemos una parrilla propuesta, pero entonces vamos a acabar de pulir unos detalles para publicar y entonces les pedimos a todos que estén muy pendientes para los diferentes temas y que se conecten, por supuesto, previa inscripción. También quiero contarles que el curso express sobre el coronavirus, el COVID-19 y los animales ha sido un éxito. La gente ha participado de una manera muy bella y quiero agradecerles. Y nos han solicitado muchísimas personas que volvamos a abrir inscripciones y hagamos una segunda, digamos que las personas que no alcanzaron a participar ahorita puedan inscribirse. Entonces, esta semana vamos a estar informando para que quienes no alcanzaron a inscribirse lo hagan y también hagan esta aula virtual express. Y también alguien que he perdido su nombre, discúlpenme, sí, ya no me aparecen muchas de las notificaciones porque quedan lejos, preguntaba cómo puede ser voluntario. Muchísimas gracias. Nos puedes escribir al correo participación @proteccionanimalbogotá.gov.co. Entonces, participación @proteccionanimalbogotá.gov.co y ahí estaremos pendientes de tu correo para vincularte a estos procesos de voluntariado. Carlos, entonces, ¿cuál es la invitación? Pues uno está ahí en la ventana de su casa y de pronto, ¿qué puede hacer en estos? Nada, la invitación a la gente es lo que les decía hace un rato, es como que dejemos de mirar y aprendamos a observar detenidamente. Que hace un rato decían ahí que todos los bichos son claves. A mí me encantan, por ejemplo, las arañas. Y en este momento es una gran oportunidad para que la gente pueda disfrutar esto. Ya he tenido amigos que me han dicho, hey, Pido, ¿sabes qué? Nunca en la vida había visto ahí en el 77,11, pero lo vieron, qué coloridos, qué lindos, que lo pudieron oír. Entonces, de alguna manera, que todo lo que está pasando es súper trágico, también tenemos que verle el lado positivo del asunto y lo que está pasando desde este punto de vista realmente es algo súper lindo, es algo hermoso lo que está pasando. Entonces me acuerda mucho de Orlando Feliciano, que es el director del Santuario de Osos de Colombia, que él me decía, aquí donde estoy, él me dijo, estoy pasando en Huasca la cuarentena y siempre tengo unas fumigaciones por ahí cerca y nunca en mi vida había visto tantas mariposas como se me están llenando todos los días acá. Cada día tengo más mariposas, más mariposas, más mariposas. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, de alguna manera, es una invitación también como a ser muy cuidadosos. No importa la cámara, es decir, el celular es de paciencia, es de esperar, es de quedarse. Finalmente la documentación de vida silvestre es eso, es paciencia, que en algún momento le va a aparecer, ¿no? la oportunidad de documentar un bicho de estos bien lindos. Y también los quiero pues hacer una última invitación, es que hay un colectivo muy bonito que es el colectivo Viaje Sonoro. Y ellas están invitando justamente a que hagamos los registros sonoros. Ellas están aliadas con nosotros. Entonces, y trabajan mucho bioacústica. Entonces también es como, bueno, no tienes cómo tomar una foto, de pronto puedes grabar como todo ese audio que también te rodea, ¿no? Porque la contaminación auditiva también ha bajado notablemente. Entonces, pues nada, la invitación es esa, a disfrutar un poco más lo que está pasando más allá de las desgracias. Claro que sí. Y bueno, por aquí un saludo muy bonito de la Policía Ambiental de Sucre que nos está viendo. Muchas gracias. Precisamente también desde el instituto nos interesa que esto sea un tema apropiado en nuestro país, que está, digamos, como emprendiendo su camino hacia la protección animal. Muchísimas gracias por estar pendiente además en una zona tan biodiversa como es el departamento de Sucre. Aquí Aleida Borges dice, falta mucha educación y sensibilización en Colombia. Estamos completamente de acuerdo. La forma
de cambiar este comportamiento agresivo o con desdén que los seres humanos tenemos hacia los demás animales es por medio de la educación, como tú dices. Tiene que haber unas apuestas muy importantes porque se trata de prevenir dolores futuros. Hay que atender los dolores de este momento que aquejan a los animales, pero también hay que trabajar en cambiar culturalmente y comenzar a entender que convivimos con ellos y que merecen todo nuestro respeto. Bueno, José Fernando, pues tú eres una persona que ha estado viendo todo este contexto frente a cómo nos comportamos con los animales silvestres y cómo no los tenemos no pueden pasar por nuestra vista y simplemente no los tenemos presentes. Podemos a veces tener ciertas actividades donde los dañamos y simplemente no nos damos cuenta. Entonces, pronto vamos a estar hablando, como les decía, de tráfico, de algunas formas de afectación a la fauna silvestre que son más evidentes. Pero ahora que salgamos, y ahorita que Carlos Rincón Calú decía que cuando salgamos, entonces, ¿qué nos debe esperar? Y, por ejemplo, hablaba del tema de las abejitas y las mariposas que están saliendo porque ya no está cayendo tanto agroquímico. Pues ojalá que cuando se termine toda esta situación podamos sentarnos como humanidad a pensar más en agroecología, que esto sea un aprendizaje, por ejemplo, para comenzar a dejar de lado toda esa serie de químicos con que estamos envenenando la naturaleza y a nosotros mismos. Pero entonces, José, ¿qué cosas, digamos, tú crees que deben ser los retos en esta materia salidos cuando ya podamos comenzar a superar toda esta crisis con el COVID-19? Bueno, yo creo que el tema de la cuarentena, idealmente y en el mejor escenario, nos debe dejar varias lecciones. Una de las principales es que precisamente toda esta fauna que se está viendo, y que se está viendo porque nuestras actividades cotidianas se disminuyeron, pues debería ser un llamado de atención como ciudadanos, ¿no? No solo ciudadanos de Bogotá, sino ciudadanos del mundo en general y ciudadanos que compartimos con otras formas de vida. Y creo que ese llamado de atención es que claramente lo que hacemos en nuestra cotidianidad, que no necesariamente lo hacemos por malos o por villanos, muchas veces tiene un impacto negativo sobre la fauna silvestre, sobre la biodiversidad. Entonces creo que nos debería quedar un poco la lección de que cambios pequeños en nuestros hábitos pueden significar un gran cambio para la biodiversidad. Y darle espacio a la biodiversidad, al final de cuentas, es una apuesta por nuestro propio bienestar. En la medida en que tengamos abejas, en que tengamos cucarrones, que tengamos mariposas, que dan servicios de polinización, dispersión de semillas, control de plagas, pues nuestra calidad de vida también se ve beneficiada. Entonces esto al final de cuentas es una inversión que hacemos por el bienestar de esta biodiversidad, pero asimismo pues al final de cuentas por nuestro bienestar. Se vienen varios retos, yo creo que tanto pues a múltiples niveles, desde el nivel gubernamental, las instituciones pues creo que también tienen un llamado a pensar un poco más en el ordenamiento del territorio, a pensar un poco más en cómo puede ser la planificación de este territorio, qué podemos permitir, qué debemos regular y cómo somos más activos y más proactivos en cómo hacemos el manejo de la biodiversidad urbana, periurbana y digamos que está aquí en la región. Y como ciudadanos, por supuesto, pues entender que estamos con esta biodiversidad, que hay que mantenerle su espacio a la biodiversidad y que realmente no es tan difícil hacerlo, ¿no? Entonces, en los cerros vemos muchos animales, los animales ahorita se aproximan más a la carretera, el tema que mencionaba Luis Felipe, el tema de respetar las señales de tránsito, de en estas zonas donde hay coberturas naturales, pues regular la velocidad, estar más atentos, es decir, son pequeñas acciones que podemos hacer día a día que significan un gran cambio para cómo la biodiversidad del territorio. Entonces el llamado es que la pandemia nos enseñe muchas cosas, que además pues esta pandemia viene en gran parte también derivada del efecto que hemos tenido sobre los ecosistemas, del tráfico ilegal de especies, etcétera, que nos mantiene a todos encerrados en este momento. Pues el llamado es que realmente le estábamos dando muy duro al planeta y tenemos una oportunidad de hacer un cambio para que ese impacto que tenemos pues sea un poco más moderado y le demos espacio a la biodiversidad. Entonces esperemos que sí sirva para ese cambio y yo tengo mucha fe que realmente mucha gente y todo esto que hacemos desde Animafauna, que hacen las instituciones, pues le está llegando a mucha gente en sus casas y eso realmente cale dentro de las actividades cotidianas de la gente en nuestra ciudad y ojalá en el planeta entero. Gracias. Y bueno, ya despidiendo a nuestros dos últimos invitados, entonces, Johan,
la Subdirección de Cultura del Instituto de Protección Animal. Tú, como uno de los investigadores en el tema de fauna silvestre, digamos, en la subdirección, ¿cuál es ese mensaje en términos de participación que podrías darle a la ciudadanía? Pues uno es el llamado siempre al respeto. Uno puede tener miedo a los animales y eso es totalmente respetable, pero asimismo, pues no, eso no significa violentarlos, ¿no? No matarlos, no por ese simplemente, por ese miedo, ¿no? Y ahí pues rescato unas cositas como pues las que son, digamos, más, digamos, violentadas son las zarigüeyas y las serpientes, sobre todo, entonces pues tener el respeto que tiene que tener y pues así, en ese sentido de tener yo respeto, comunicarle a mi comunidad ese respeto y ese conocimiento que hay en nuestra comunidad. Un claro ejemplo de pronto es toda la sinergia que hay en el Parque El Virrey con el grupo ecocomunitario a cargo, y quien está a cargo ahí es Juan Caicedo, que ellos, digamos, no solamente generan estos espacios de sensibilización, sino hacen un aporte a tener datos para contribuir a que las administraciones y los diferentes entes reguladores del ambiente, pues también puedan llegar a intervenir el lugar o los lugares, no afectando a esa fauna y de alguna manera aportando a ese conocimiento y a esa comunidad que ahí existe. Entonces el mensaje es unirnos como comunidad para no solamente, digamos, pedir respeto por nuestros intereses, sino también pedir respeto por el interés de los diferentes animales que habitan y cohabitan dentro de nuestros digamos, socioecosistemas, debemos llamar ya socioecosistemas de Bogotá, porque es un socioecosistema y pues ahí hay interacción y también de animales domésticos con animales silvestres y también entender ese tipo de relaciones, el hecho de no dejar de pronto salir al gato para que case la fauna silvestre, ese también es un tema que, digamos, nosotros como ciudadanos también podemos participar con ese tipo de temáticas. Otro llamado es al no liberar, si tenemos de pronto un ave ornamental dentro de nuestra casa, ¿sí? No liberar esos animales porque, pues, si bien, digamos, de alguna manera ética no deberían estar de pronto enjaulados en un espacio pequeño, pero de repente se nos da por cambiar y somos conscientes de no liberarlos porque podemos estar afectando el ecosistema, poniendo competidores que no están dentro de los ecosistemas y eso pues genera ciertos desequilibrios. Entonces, más bien mirar a ver si es un animalito que sí se puede liberar o que no se puede liberar. En el caso que sí se pueda liberar o que tengamos dudas, llamar a la Secretaría de Ambiente o llamarnos de pronto a nosotros o llamar a la Policía Ambiental para pues en este sentido poder dar la correcta orientación, ¿sí? Y evitar, digamos, problemas como los que ya estamos teniendo de especies introducidas. Creo que pues eso sería como el grandioso cierre que podemos dar con respecto a la participación, Natalia. Así es. Y por acá me escribe una niña que se llama Emi, ella es pequeña. Me dice que cuando podemos hablar, esta es una amiguita que hace un tiempo convencí de no tener animales silvestres en su casa, entonces hizo una entrega voluntaria de una tortuguita que tenía. Y entonces me dice que cuando vamos a hablar que no hay que tener loros en la casa. Entonces, bueno, eso lo vamos a estar tratando muy prontamente con los compañeros de la Dirección de Fauna. Muy bien, Emily. Bueno, y Víctor, te ha correspondido cerrar con broche de oro. Cambiémosle lo del oro, ¿no? El oro como que este afán por el oro ha dañado tantos ecosistemas. Entonces, con un broche especial, esta charla, ¿qué podemos, qué conclusiones podemos sacar de esta situación que está enfrentando la humanidad y de esa conciencia frente al planeta y los seres con que lo cohabitamos? No te oímos. Te pasó lo mismo que a mí. Me pasó lo mismo. Puse el dedo ahí y no escuché. Ir en objetivos cortos y factibles, concretos y alcanzables.
no ponerse tareas demasiado titánicas y no hablar tanto, sino ejercer. Nosotros, pegándome un poco de lo que decía José y Carlos antes y ahora Johan, somos capaces de causar un enorme perjuicio y un enorme daño a los ecosistemas. De esa misma manera, cambiando nuestros hábitos de vida y sumando muchas actitudes, podemos recuperarlo. La vida es agradecida. Si uno se va para cualquier terreno baldío y lo impermeabiliza y le echa agua, a los 15 días tiene un ecosistema. El tema, paréntesis rápido, el tema macro es importantísimo, es un síntoma de lo que está pasando y las arañas que mencionaba Carlos y los bichitos chiquitos son importantísimos. El tema acústico también, y ahí están las aves, ¿no? El concierto de aves es muy, muy diferente por zonas alrededor nuestro y bueno, eso hay que registrarlo en la mejor forma. Pero continúo por el mismo camino. Entonces, cuando uno habla de una cantidad de pequeñas y múltiples actitudes a cambiar y condiciones, está dirigiéndose hacia una palabra que tiene que ser central a la gestión de todo, y es ecología. Es una palabra que todo el mundo la menciona todos los días, y para que una especie perviva y prospere en un territorio, el peor enemigo de eso es el reduccionismo. Es que hay que ver la biosfera en su totalidad y la influencia que generamos. Entonces, la ecología viene a hacer algo que tiene que implementarse de una manera, creo yo, diferente. Ustedes que están en el Instituto de Protección Animal, a mí me parece que en los años anteriores le ha faltado mucho el concepto de ecología al manejo de los animales domésticos. La comunión de los animales domésticos y silvestres es importantísima. Los costos, el flujo de caja, hace 2 años en Estados Unidos gastaron 50 billones de dólares en accesorios. No incluye veterinarios y salud, salud y alimentos. Es solamente comprarle collarcitos de diamantes y suétercitos a los animales. A mí me parece que todo ese tema hay que revisarlo. Bueno, mírenlo, ahí está. y el de Luis Felipe se fue. Pero esos no tienen collarcitos de diamantes, ellos tienen sus cuidados acorde a las necesidades. A las necesidades concretas. Entonces, bueno, pero ese fue un paréntesis rápido. Ese fue un paréntesis rápido. Yo creo que hay que llamar a contemplar mucho más el tema ecológico en esa comunión de silvestres y domésticos y el gran cáncer de muchos territorios, que es los que están en la mitad. Los animales asilvestrados están haciendo unos daños brutales. Si no se encarga ya alguien de los perros ferales, por ejemplo, es una locura. Ese tema es una locura. Entonces, nada, y terminar haciendo la gran invitación para Anima Fauna, para que la gente mande todo el material que tenga, que nos ayuden también a corroborar antes de mandarlo, que las mismas personas hagan su autorregulación y su filtro para que no sea una falsa ilusión, porque también hemos visto mucho que no, apareció no sé qué animal en no sé qué ciudad, entonces todos estamos felices y corroborar eso y seguirlos invitando en este viaje que tiene que reportar un resultado fascinante. Bueno, muchísimas gracias. Y pues a todos y todas ustedes, pues gracias por estar aquí conectados hoy domingo. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema relacionado, por supuesto, con los animales y nuestra convivencia con ellos. Recordemos que es tarea de todos trabajar por una cultura de la convivencia interespecie. Nos vemos entonces prontamente, que tengan un buen inicio de semana y a cuidarse y todos en casa. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.